En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano, hermana, amigos. Estamos siempre estudiando todo lo referente a la palabra del Señor. ¿De dónde viene la palabra del Señor? ¿Cómo es la palabra del Señor inspirada, que es infalible, que no puede fallar y es eterna? Y que esta palabra es verdadera. Muy bien, hemos estado hablando que es inspirada por Dios y hemos estado hablando que el mensaje de predicación del Evangelio es un camino, un medio para que las personas lleguen a ser salvas. Porque la fe que salva al ser humano, proviene primeramente de escuchar los hechos realizados por Cristo para redimir a la raza humana. El mensaje del Evangelio es histórico. El anunciar la redención es anunciar un evento histórico que ocurrió en un determinado momento, en un determinado año y tiempo, allá en Jerusalén. Hace más de 2000 años, Cristo murió en una cruz. Y las Escrituras nos dan testimonio del significado de esa muerte de Cristo. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué razón Cristo está sentado a la diestra de Dios después de haber resucitado? ¿Por qué vino y se encarnó en una virgen llamada María? ¿Y por qué Cristo tuvo que anunciar el mensaje del Evangelio por 3 años y medio a los judíos? ¿Y por qué el Señor, después de su resurrección, mandó a sus apóstoles y a toda la iglesia a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? Bien, hay símiles, hay metáforas, hay comparaciones, hay ilustraciones de lo que significa la palabra de Dios. Dios utiliza estos símiles, estas metáforas, estas ilustraciones para explicar y enseñarnos a nosotros lo que significa la palabra de Dios. Porque cuando conocemos el significado de la palabra de Dios, aprendemos a amar esa palabra, a recibirla, a obedecerla y a ser transformados por esa misma palabra que es poderosa en nuestra vida. La palabra de Dios es comparada a una comida, Es una ilustración bien exacta. Nosotros, para sostener nuestra vida física, tenemos que comer. En nuestra cultura comemos 3 veces. En la mañana, a mediodía y en la tarde. A veces hasta comemos 4 veces. Comemos a veces como a las 9 de la noche. Hasta tenemos problemas de sobrealimentación, de obesidad. Pero la comida es esencial. Dios nos creó de esa manera, haciéndonos responsables a nosotros mismos de sostener nuestra vida física a través de los alimentos. Bien, entonces, pero también el Señor dijo, recuerdan que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo del alimento físico vive el hombre. El hombre no solamente vive para comer, no, de ninguna manera.
de ninguna manera. O la naturaleza humana no solamente es física, hay una parte que es espiritual, el espíritu. Pablo dice, mencionando tres cosas, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de la venida del Señor. Entonces, Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí lo que Cristo está declarando es que la palabra de Dios es un alimento espiritual. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la misma palabra es una palabra que sustenta el alma, sustenta el espíritu del hombre, el espíritu humano. Lamentablemente, en un mundo tan secularizado, tan materialista, las gentes enfatizan solamente lo físico, el cuerpo físico, pero no enfatizan que nosotros somos seres espirituales, que tenemos un espíritu y que el espíritu debe de alimentarse así como nosotros le damos alimento y sustento al cuerpo físico. En Jeremías capítulo 15, verso 16, se dice, Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Habían momentos en el tiempo del pueblo de Dios que no habían tantos manuscritos, no habían copias, y habían momentos en que algunas copias de ciertos escritos se habían descuidado, se habían olvidado en ciertas comunidades y pueblos y en Israel. Entonces Jeremías dice, fueron halladas tus palabras. Y Jeremías dice, cuando yo encontré tus palabras, los manuscritos, entonces yo, dice Jeremías, y yo las comí. Yo las comí. Lo que está diciendo es que él se puso a estudiar, a escudriñar las escrituras, a leerlas, a interpretarlas correctamente, a meditar en ellas, a rumiar esa palabra. Y rumiar, alimentar, escudriñar, estudiar, es lo mismo que comer. Comer. Yo hallé tu palabra y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Le produjo a Jeremías un grandísimo gozo cuando él está comprendiendo, leyendo, estudiando, asimilando el significado de la palabra de Dios. Entonces para mí fue un gozo, fue una gran alegría de mi corazón. Él se sintió realizado, satisfecho. Porque quiero decirle, amigo y amiga y hermano, nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. Nosotros tenemos que tener un espíritu fuerte, robusto, un espíritu gozoso, alegre, un espíritu lleno de vida. Y esto solamente es posible por medio del alimento que es la palabra de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Me fue por alegría, por gozo en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías está diciendo esto, años después Cristo lo repite, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, de esa palabra es que debe de vivir el hombre. Y ese alimento espiritual
amigo y hermano, es mucho más importante que el alimento físico. Nosotros no podemos darnos la licencia de no alimentarnos con la palabra de Dios. De la misma manera diligente que comemos 3 y a veces hasta 4 veces para alimentar, a veces hasta para sobrealimentar nuestro cuerpo, nosotros también todos los días debemos de darle de comer, debemos de alimentar, debemos de vitalizar nuestro espíritu. Y eso solo es posible con el alimento espiritual de la palabra de Dios. Por eso Él dijo, yo las comí. Porque la actitud de los profetas en el Antiguo Testamento es que eran hombres consagrados, apartados para Dios, hombres que dedicaban tiempo para escudriñar las Escrituras. Hombres que entendían y comprendían que para tener un avivamiento espiritual tenían que tener un espíritu vivo, robusto, dinámico, y que solamente leyendo, estudiando y aplicando esa palabra a su vida es como podían tener esa vida abundante espiritual. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pienso que cuando el Señor está diciendo la tengan en abundancia, no se refería tanto a la abundancia de bienes que uno puede adquirir por dedicar tiempo y tiempo y tiempo a lo material. Pienso que el Señor está hablando de una plena realización integral. Está hablando el Señor de adquirir sabiduría divina, está hablando el Señor de tener vida espiritual, de experimentar una vida llena del Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Cuando Jesús en Mateo capítulo 4, del verso 2 al 4, está ayunando, hay un relato en este texto donde se explica las palabras de Jesús. Después de haber ayunado, porque Cristo ayunó 40 días para comenzar su ministerio, Él tuvo hambre. A los 40 días tuvo hambre. No dice que tuvo hambre antes, estaba en el Espíritu, en comunión con el Padre. Pero cuando concluyó su ayuno, tuvo hambre. Y en ese momento de necesidad física, de hambre física, el diablo vino para tentarle. Creyó que Jesús era vulnerable porque tenía hambre, mucha hambre. 40 días tenía de no alimentar su cuerpo. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está diciendo, da una demostración de que tú eres el Hijo divino de Dios, convirtiendo las piedras en pan. Como diciendo, tu prioridad en este momento es que tú alimentes tu cuerpo físico porque tienes 40 días de no alimentarlo. Quería el diablo que Cristo cambiara las prioridades que Dios su Padre había establecido. Es cierto que tenemos que alimentar nuestro cuerpo, por supuesto. Eso nadie lo discute. Pero cuando se habla de prioridades y de importancia, lo primero no es lo físico, lo primero es lo espiritual. Lo espiritual es de valor eterno, es perdurable y es para siempre. Lo físico, lo material, es
efímero. Entonces Cristo le respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una de las palabras que había salido de la boca de Dios desde el Antiguo Testamento es que Dios supliría las necesidades físicas del pueblo de Israel si Israel priorizaba lo espiritual, la palabra de Dios en su vida. ¿Qué sucedió después de la tentación? Que vinieron los ángeles y sirvieron al Señor, le dieron de beber y seguramente le dieron de comer, porque esas son añadiduras. Lo importante es lo espiritual. Cristo lo dijo cuando estaba dando una enseñanza al pueblo de Israel, a sus discípulos. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3, hablando de la metáfora y del símil, de la comparación de que la palabra de Dios es comida espiritual, en 1 Pedro 2, 1, 3, 5 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, desechando envidias y todas las detracciones. Eso es lo que tenemos que desechar. Liberarnos de esas cosas. ¿Verdad? Y desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños la leche espiritual. Está hablando a personas recién convertidas. Y dice que como niños, la prioridad de un niño, de un bebé, es crecer, desarrollarse plenamente. Porque en los primeros días, en los primeros meses y en los primeros años, el desarrollo físico es importantísimo. Cuando un niño está bien alimentado, hablando de leche, hablando de los elementos básicos para el desarrollo físico, entonces en esos días, en esos meses y en los primeros años es cuando el niño crece. También muchas personas físicamente no crecen lo que deberían de crecer por anemia, por falta de alimento. Entonces, Pedro, sabiendo esto y llevando esto al plano espiritual, él dice: deseen, hermanos, como los niños recién nacidos, la leche, pero no la leche física, sino la espiritual. La leche no adulterada, es decir, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Porque hay congregaciones que pueden estar siendo alimentados con leche adulterada. Adulterada con conceptos humanos, con ideas, con tradiciones, con errores. Entonces, se nos exhorta a tener el hambre que un niño tiene y alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. A los que están recién convertidos, con la leche espiritual, con los conceptos básicos del cristianismo. A los que ya tenemos años, entonces el alimento sólido para seguir creciendo y madurando en la sabiduría divina. Mañana
Vamos a continuar hablando sobre que la palabra de Dios es ciertamente una comida que sustenta la vida espiritual del creyente. Lo espero a usted mañana y también espero que usted todos los días alimente su espíritu. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.